saludo muy cálido y lleno de fortuna, felicidad y mucha prosperidad a todos y a cada una de esas maravillosas personas que el día de hoy están escuchando este nuevo capítulo de MB Blogs. Yo soy MB y el día de hoy continuamos aquí ya con el tercer capítulo de MB Blogs. Esta semana vengo a traer un tema el cual siempre me ha gustado mucho conversarlo, ya sea con personas que tienen opiniones diferentes, similares o simplemente un tema para una tertulia del momento. Es un tema que siempre es el punto de enfoque, ya sea en muchas series, en muchos libros, en muchas historias magníficas y también en el día a día de quién sabe cuántas personas a lo largo del planeta Tierra. ¿Qué tema vengo a traer hoy? Las creencias. Esa cosa de la cual siempre va a formar un punto muy importante en la personalidad, vida, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera de cada persona. Sin más dilación, comenzamos con el primer segmento. Iniciamos sin perder el tiempo con el significado técnico de este maravilloso tema, las creencias. En este caso, la palabra creencias proviene directamente de la palabra creer, así que vamos a primero leer el significado de origen de esta palabra, creer. Creer significa, según la RAE, tener algo por ciento sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. No sé ustedes, mis queridos oyentes, pero esta palabra tiene mucha similitud con el concepto de fe. Mucha similitud con el concepto de fe porque explica aquí tener algo por ciento, o sea, pero no tienes que conocerlo de manera directa o tampoco tiene que estar comprobado o demostrado, simplemente tienes la certeza de eso. Es interesante. Y continuamos con la palabra creencia. Según la RAE, extraje dos significados para complementar con lo que ya hemos venido hablando. Y dice así: creencia, firme asentimiento y conformidad con algo. Complejo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. En este caso la creencia va un poco más allá, pero sin apartarse de sus orígenes. Porque en este caso nos dice que le dan el crédito completo, o sea, se le da un crédito a una noticia, a un hecho, a un rumor, así como ya estuviera 100% seguro de que así es, o si es 100% cierto, sin que esté realmente comprobado o demostrado, como lo dice su palabra de origen. Esto nos da hincapié para los siguientes segmentos, porque esto realmente realmente explica y da para los más entendidos un contexto muy amplio para lo que podría prestarse el poder de las creencias. El tema de las creencias ha sido uno que me ha fascinado desde el primer momento en que supe cómo estas ideas, simplemente tan repetidas varias veces, llegan a ser tan relevantes en lo que es la vida de uno. Pero, como siempre, en un futuro hablaremos a mayor profundidad de esto, así que los invito, como siempre, a hacer una reintrospección, analizarte y preguntarte: ¿qué creencia está afectando mi vida en este momento, ya sea positiva o negativamente? Sin más nada que decir, estoy 100% agradecido y te mando una despedida extremadamente cálida de esta parte del planeta Tierra a ti, mi maravilloso y querido oyente. Sin más nada que decir, esto es MB Blogs. Este capítulo fue de las creencias y nos vemos en el siguiente. No se pone en duda ni una sola vez el poder que la mente humana tiene sobre el mismo ser que somos cada uno de nosotros. Mi querido oyente, vamos a ir directamente a nuestro entorno cotidiano.
ya sea lugar de trabajo, ambiente familiar, círculo social o simplemente momentos recreativos que pasas con personas que son de tu agrado. Cuéntame, mi querido oyente, ¿cuántas similitudes tendrás tú con todas esas personas con las que convives tú a diario? A ver, haz una reflexión. Te aseguro que entre más estrecha es esa relación, mayor cantidad de similitudes tienen en cuanto a creencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya sean gustos de todo tipo, musicales, de entretenimiento, de intelectuales, de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. También puede ser con gustos referentes a ya sea temas de conversación, ya sea a opiniones sobre la vida en general, y así con muchas otras cosas más que puedes que hasta llegues a ignorar por completo que tienes esas similitudes de creencias con esas personas. Date un momento y analízalo y verás que con mayor cantidad de tiempo y de lazos que tengas con esa persona, mayor cantidad de creencias vas a tener en común con esa persona. Uno pensaría, siempre lo piensa, la soberbia humana, siempre dando su maravillosa entrada magistral, siempre por delante, que uno tiene absoluto control y es completamente consciente de todo lo que hace todo el tiempo, y que nada de lo que uno tiene por inconsciente influye, cuando la verdad es que todo, por no decir casi todo, mejor dicho, es influenciado por las creencias conscientes o inconscientes que tengamos nosotros. Hago hincapié en consciente e inconsciente porque muchas veces muchas creencias que nosotros tenemos provienen de otras personas, ya sea en métodos de crianza, ya sea por costumbre, ya sea por dogma, ya sea por la razón que sea. Muchas veces muchas creencias que los seres humanos tenemos vienen ya arraigadas de una forma completamente inconsciente, y sin embargo, no por ser inconsciente no significa que no tenga impacto en nuestra vida diaria. Muchas veces muchas de estas creencias juegan un papel tan crucial en nuestra vida, pero que nosotros no sabemos, y termina dañando muchísimas cosas. Es cuestión de darse una reintrospección y ver el porqué de muchas de esas cosas de las cuales tú te sientes incómodo o simplemente no puedes hacer o te has sentido impotente. Eso ya es una reintrospección personal que te invito a hacer, mi querido oyente. De hecho, es muy reconfortante el tener un poco más de control en cuanto a lo que uno quiere y gusta dentro de su vida. En fin, continuamos. Ya mencioné e hice el primer hincapié para hablar del poder de las creencias. Todos alguna vez hemos estado o hemos sido esa persona que cuando una idea se nos mete en la cabeza, somos completamente imparables y casi esclavos de esa idea en particular. ¿Y qué son las creencias en sí sino una idea repetida tantas veces que se convierte en una verdad? Sonará un poco crudo para muchas personas, pero el publicista, si mal no recuerdo, de Hitler, dijo: di una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Esa frase encaja perfectamente con este tema, porque muchísimas veces, si no es en la gran mayoría de casos, de creencias completamente erróneas y dañinas, ya sea para con uno o para con el prójimo, muchas creencias lo único que hacen es destruir, y simplemente por un hecho, por un rumor, el poder de los rumores dentro de las creencias es sorprendentemente inmenso. Muchas veces atacamos e etiquetamos a mucha gente simplemente por un rumor, que puede o no que sea cierto, pero en eso se basan las creencias, siempre y cuando se tenga la certeza y la seguridad de algo. Por muy ilógico, por muy ridículo, por muy improbable que suene, si lo dicen con la certeza suficiente y se mantiene así por siempre que es mencionada, eso se va a convertir en una verdad para el oyente que esté escuchando eso.
Muchos experimentos sociales se han hecho para comprobar ese efecto psicológico. Y de hecho, no solamente en el ámbito mental. Cualquiera aquí conoce el efecto placebo. El efecto placebo, mis queridos oyentes, para los que desconocen, es cuando tú, por mero desconocimiento, a ti te dicen: tómate este líquido, come esta pequeña fruta, y vas a ver cómo esa enfermedad que tienes se te va a quitar. Ese es el efecto placebo. Y sorprendentemente, en la gran mayoría de los casos te pueden estar dando una mentita, pero es tan certera la creencia que tú afirmaste para contigo de que esa mentira que te están dando realmente es casi una medicina milagrosa, que tu cuerpo va a empezar a sanar simplemente por el hecho de que creíste en eso. Y como todo en esta vida, el efecto placebo tiene su parte contraria, el efecto nocebo, que a diferencia de que en el efecto placebo tú, por consumir algo, por hacer alguna actividad, etcétera, solamente por el hecho de creer que eso es beneficioso para ti, empiezas a sanar. Bueno, con el efecto nocebo pasa todo lo contrario. Por el simple hecho de creer que eso te hará mal, adivina, te hará mal. Sorprendentes son los resultados que se realizan con estos experimentos, que de hecho en la gran mayoría de estos experimentos, el 80% de los participantes resulta completamente afectado tanto por el efecto placebo como por el efecto nocebo. El poder de las creencias afecta hasta fisiológicamente el cuerpo simplemente por el hecho de creer. Y hablándolo simplemente por encima, porque si nos ponemos a ir un poco más al plano mundial, ¿cuántas personas simplemente por el hecho de creer en algo, en una idea, en un ideal, en una frase o lo que sea, no han hecho cambios, ya sea para bien o para mal, en el mundo? Puse el ejemplo de Hitler. Hitler, ¿qué no hizo ese hombre? Dañinamente hablando. ¿Pero por qué? Porque él tenía una creencia. Y una creencia que fue llevada demasiado lejos, tanto que hasta marcó completamente a una facción de personas con otra creencia aparte, que de por sí ya venía tachada desde antes por creencias de las personas. O sea, creencia sobre creencia contra otra creencia siempre va a generar un choque, ya que generalmente son choques de culturas, pero eso lo hablaremos en otro programa. Ahora, yendo por otro lado, el emperador romano que destruyó la biblioteca que destruyó aquella maravillosa biblioteca, que en este preciso momento no recuerdo el nombre, simplemente, y que se convirtió al cristianismo y que hizo que todo su reino se convirtiera al cristianismo, porque en esa guerra vio una cruz en el cielo resplandeciente. El poder de las creencias es magnífico. Ahora vamos por otro ejemplo, otro ejemplo romano, si mal no recuerdo, que en ese preciso momento de esa guerra estaban completamente perdiendo, en desventaja numérica. ¿Y qué pasó? Si mal no recuerdo, fue Julio César o alguna otra figura grande de ese tiempo. Ese general se puso su capa y empezó a combatir. Tanto fue el ánimo y la moral que se generó en sus soldados que terminaron ganando la batalla en desventaja completamente numérica y estratégica. Y miles son relatos referentes a las creencias de la gente que los terminan motivando o haciendo que se muevan, o simplemente moviendo el planeta Tierra, ya sea desde una idea tan concreta como creer que eso es el significado completo que va a cambiar por completo el mundo y la idea de las personas, que ya ha pasado completamente muchas veces. No vemos a Albert Einstein con muchas de sus teorías, empezando con la creencia y la confirmación de que las moléculas sí existían. Las moléculas o los átomos, una de esas dos eran. En este preciso momento no lo recuerdo. Pero no, la comunidad científica en ese momento, y de hecho durante mucho tiempo, tachó a Albert Einstein de un completo desquiciado por sus ideas tan poco factibles, ya que no se puede agarrar un átomo y experimentar con él. O vámonos a Nikola Tesla, uno de los, por no decir el mayor genio en la historia universal,
que nosotros hemos podido llegar a tener. Muchas de sus propias ideas rechazadas por la comunidad científica fueron premios Nobel para otros científicos posteriores a él, simplemente por una creencia que creó envidia, que creó recelo entre la comunidad científica de ese momento, que terminó siendo tachado e inclusive llevado a la locura por el simple hecho de creencias que estaban en discordia con esa persona. Entonces, mi querido oyente, ya para ir finalizando con este segmento, si a esas grandes figuras, si a cualquier persona que simplemente un pequeño rumor se convierte en una creencia tan grande que puede llegar a ser tanto destructivo como beneficioso, ¿qué crees que para ti puede ser tus propias creencias para contigo y para con tu gente? Una pequeña reflexión. Analízate, mírate desde lo más profundo y analiza el porqué de todas tus acciones. Y te aseguro que habrá una creencia dentro de eso que tanto repudias o que tanto amas, de la cual te aseguro que tú puedes llegar a manejar, porque las creencias, así como la plastilina, se moldean a la voluntad de uno. Continuamos con el siguiente segmento. Desde que fui consciente de cómo las creencias llegan a afectar todo básicamente en nuestra vida, he sido practicante, recalco esa palabra, de como quien dice, saber lo que tengo, saber quién soy, saber lo que hago y por qué lo hago, o al menos en la medida de lo posible. Como lo mencioné en el capítulo, en el segmento anterior, mi querido oyente, siempre es bueno hacer una reintrospección y ver qué creencias están afectando tu vida. Y con afectando no me refiero porque siempre le damos una connotación negativa a la mayoría de esas palabras. Con afectar me refiero a todo y cada uno de lo que acontece en tu vida. Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea nocivo, ya sea neutral, ya sea supremamente maravilloso. O el contexto que tú quieras colocarle a esa creencia. Personalmente me di cuenta en ese tiempo y cada vez que hago más reintrospecciones con respecto a muchas creencias que no son pertenecientes a mí ni creadas por mí, que muchas veces vivimos la vida en base a las creencias de las personas que están a nuestro alrededor, dependiendo de qué tan influenciable o qué tanto con la corriente, como quien dice, vas. Muchas de mis creencias malas, cabe destacar, una mala creencia que yacía en mí, no me pertenecía, ni siquiera fue creada por mí, simplemente fue una idea que se repitió tantas veces y que tanto tiempo viví en el entorno donde, valga la redundancia, viví, que se convirtió en una creencia. Y muchos años yo me preguntaba por qué, pero si esto no me ha pasado a mí. En las reintrospecciones, en mis prácticas de desarrollo personal, en pláticas con psicólogos, hice consciente ese hecho de que muchas de esas creencias que me limitaban, no formaban parte de mi ser. Ni siquiera fueron creadas por mí, ni siquiera fueron creadas por un trauma, no, simplemente era algo que estaba allí y yo no sabía. Fui completamente ingenuo de que eso estaba ahí. Así que personalmente invito a todos y a cada uno de estos maravillosos oyentes a hacer una reintrospección de sus creencias, a ver qué está afectando tu vida, porque lo que crees es lo que pasa, porque según tus creencias tu realidad va cobrando sentido, ya que si tú crees que el cielo es bonito, tú vas a ver el cielo con ojos de belleza, con ojos enfocados en ver algo que te llena de felicidad, de alegría, de calma, algo bonito. Pero si tú sientes que el cielo te incomoda y que ese olor a aire fresco, ese frío que a veces transmite, es algo incómodo, simplemente no te gusta el exterior, simple y llanamente tu realidad va a estar en base a eso. La realidad que vivimos es directamente proporcional al interior
de cada una de las personas que observa la realidad. Porque la realidad realmente, valga la redundancia, es completamente personal. Que coincida en muchos aspectos, eso es un punto y aparte. Entonces, mi querido oyente, personalmente, las creencias siempre han sido un tema muy complejo, de hecho muy profundo, que esto da hincapié para muchísimos otros capítulos a futuro. Así que aquí te presento para que seas un poco más consciente de esta anomalía, de esta particularidad, como quieras llamarle, de la cual tu vida prácticamente es dependiente, de la cual tu realidad es dependiente en muchos sentidos. Como lo mencioné, muchas grandes figuras, y de hecho miles de personas, millones de personas a lo largo del mundo que tienen éxito, que se están movilizando o que simplemente no están haciendo nada, son víctimas. Todas somos víctimas de las creencias que tenemos en nuestro interior, en nuestro ser. Así que te invito personalmente a tanto hacer introspección en las creencias que ya tienes, como tú mismo ser consciente de las nuevas creencias que vas a ir incluyendo en tu vida, porque así como está dentro es afuera, y tu realidad se va a amoldar a todo lo que esté dentro de tu ser. El tema de las creencias ha sido uno que me ha fascinado desde el primer momento en que supe cómo estas ideas, simplemente tan repetidas varias veces, llegan a ser tan relevantes en lo que es la vida de uno. Pero, como siempre, en un futuro hablaremos a mayor profundidad de esto, así que los invito, como siempre, a hacer una reintrospección, analizarte y preguntarte: ¿qué creencia está afectando mi vida en este momento, ya sea positiva o negativamente? Sin más nada que decir, estoy 100% agradecido y te mando una despedida extremadamente cálida de esta parte del planeta Tierra a ti, mi maravilloso y querido oyente. Sin más nada que decir, esto es MB Vlogs. Este capítulo fue de las creencias y nos vemos en el siguiente.